La función de autocorrelación es un elemento clave al momento de analizar o de generar predicciones sobre series de tiempo. Básicamente esta función lo que contiene es el resultado de realizar comparaciones de la serie de tiempo consigo misma, y la información que nos arroja nos permite, por ejemplo, detectar patrones dentro de la serie de tiempo y en muchos casos elegir el modelo más apropiado para posteriormente generar pronósticos. Así que en este video vamos a entender qué es la función de autocorrelación, cómo interpretar el contenido de esta función y cuáles son específicamente los usos que le podemos dar al momento de analizar o generar pronósticos sobre series de tiempo. Pero antes de comenzar los invito a visitar codificandobits.com, en donde encontrarán la academia online con cursos de inteligencia artificial, ciencia de datos y machine learning que les permitirán construir su carrera en estas áreas, y todo por una suscripción mensual de tan solo $10. Además, se podrán poner en contacto conmigo si están interesados en asesorías para el desarrollo de proyectos o cursos de formación personalizada. Así que listo, comencemos. Antes de entender qué es la función de autocorrelación, debemos comprender un concepto básico que es precisamente la correlación. En esencia, la correlación es una operación matemática que nos permite cuantificar, es decir, ponerle números al grado de relación que tienen dos variables numéricas. Y de hecho, cuando calculamos la correlación entre dos variables, vamos a obtener valores que oscilan entre -1 y 1. Cuando tenemos una correlación cercana a -1, esto nos quiere decir que las variables están inversamente relacionadas, es decir, que mientras la una aumenta, la otra disminuye. En el otro extremo podríamos tener correlaciones cercanas a 1, lo cual quiere decir que si una variable aumenta, la otra también lo hace. Y por último, si tenemos correlaciones cercanas a 0, esto quiere decir que las dos variables no están prácticamente relacionadas. Así que para entender esta idea, veamos un ejemplo numérico. Comencemos desglosando los elementos que nos permiten calcular la correlación entre dos series de datos. Entonces, primero tenemos una cierta cantidad de datos, esa es la variable n que aparece acá en esta ecuación. Y luego lo que tenemos que hacer es, si nos enfocamos en el numerador, a cada término de la primera variable, entonces vamos a suponer que tenemos un primer conjunto de números que vamos a llamar x, y a cada uno de esos términos, que es el xy que aparece acá resaltado, le vamos a restar el promedio de la totalidad de esos números de esa primera variable, que es el x barra que aparece subrayado. Luego hacemos lo mismo, pero para la segunda variable, es decir, a cada término de la variable y le restamos su promedio. Luego multiplicamos término a término, es decir que lo que estamos haciendo es realizar como una comparación. Matemáticamente, cuando yo multiplico dos variables, lo que estoy haciendo es compararlas, y el resultado de esto pues va a ser la comparación entre pares de variables individuales, tanto x como y la idea luego es sumar esos resultados de todas esas comparaciones, y eso nos arroja un número que será precisamente el numerador de esta ecuación de la correlación. Después, en el denominador observemos que tenemos términos similares. En el denominador lo que tenemos es la diferencia, para el caso de la variable x, la diferencia entre cada uno de los datos y su promedio, pero elevada al cuadrado. Y luego sumamos esas diferencias. Entonces la idea es que al sumar esas diferencias, cuando están al cuadrado, pues signos positivos con negativos o valores positivos y negativos no se van a anular, y por tanto ese valor numérico que estamos calculando en el denominador no va a ser nunca igual a 0. Y cuando hacemos esas sumas de las diferencias cuadráticas, obtenemos la raíz cuadrada. ¿Para qué? Para que ese resultado esté en las mismas unidades en las que se encuentra la variable original. Observemos que la diferencia al cuadrado cambia las unidades de esa variable, y por tanto al obtener la raíz cuadrada volvemos a restaurar las unidades originales, y luego repetimos lo mismo para la segunda variable y. Calculamos esas diferencias cuadráticas, las sumamos y hallamos la raíz cuadrada. Eso se conocen simplemente como las desviaciones que tiene cada una de las dos variables. Y en resumen, arriba ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener en últimas las comparaciones entre las dos variables, y abajo lo que vamos a tener es las desviaciones para que esas comparaciones entre las dos variables x y y estén en la misma escala. Puede ser, por ejemplo, que la variable x sea mucho más grande en términos numéricos que la variable y por tanto, para que todo llegue a la misma escala, pues dividimos precisamente ese resultado entre las desviaciones de x y las desviaciones de y. En últimas, ¿esto qué va a garantizar? Que este parámetro r, la correlación entre esas dos variables, va a ser una cantidad numérica entre -1 y 1. Entendamos esta ecuación con un ejemplo. Entonces arriba tenemos la ecuación original y supongamos que queremos comparar estas dos variables, x que tiene 5 números, 2, 8, 16, 5 y 9, y y que tiene también 5 números, deben ser variables del mismo tamaño, la misma cantidad de datos, 5, donde esos valores de y van a ser 1, 7, 9, 23 y 5. Queremos ver
qué tanto se parece la variable x a la variable y a través de la correlación. Lo primero que hacemos es calcular el promedio de cada variable, lo he resaltado en la parte de arriba en verde. Es decir, para la variable x es sumar los 5 números y dividirlos entre 5, eso nos da un promedio de 8. Y para la variable y sumamos los 5 números, los dividimos entre 5 y nos da un promedio de 9. Ese sería el primer paso. El segundo paso es a cada dato en x le restamos su promedio correspondiente y a cada dato en y le restamos su promedio correspondiente. Entonces, si hacemos eso para la variable x, tomamos el primer dato que es 2, le restamos 8 que es su promedio, el segundo dato es 8, le restamos 8 que es su promedio y así sucesivamente. Y como resultado tendríamos el arreglo con los valores menos 6, 0, 8, menos 3 y 1. Y repetimos lo mismo pero para el caso de y, donde el promedio recordemos que era 9. Entonces a 1 le restamos 9, a 7 le restamos 9 y así sucesivamente y obtenemos el arreglo menos 8, menos 2, 0, 14 y menos 4. El tercer paso es multiplicar esos dos resultados que acabamos de obtener. Es decir, multiplicar término a término esas diferencias individuales. Es decir, tomamos el primer arreglo, menos 6, 0, 8, menos 3, 1, y lo multiplicamos término a término por menos 8, menos 2, 0, 14 y menos 4. Esa multiplicación término a término nos va a arrojar también 5 términos. Menos 6 por menos 8 nos daría 48, 0 por menos 2 nos daría 0, 8 por 0 nos daría 0, y los otros dos términos serían menos 42 y menos 4. El cuarto paso es ese resultado que acabamos de obtener, sumarlo, es decir, sumar los elementos de ese arreglo de 5 elementos que acabamos de obtener. Si sumamos esos elementos 48, 0, 0, menos 42 y menos 4, tenemos en el numerador un valor numérico de 2. Ese es el resultado de la comparación y ahora lo que tenemos que hacer es, para que no haya un efecto de escala, dividirlo entre las dos desviaciones que son los términos del denominador. Así que lo que hacemos es elevamos las diferencias individuales al cuadrado, ya esas diferencias individuales las calculamos antes en el numerador, simplemente es elevarlas al cuadrado. Entonces es tomar menos 6, 0, 8, menos 3 y 1, cada término lo elevamos al cuadrado, tenemos 36, 0, 64, 9 y 1, y para y hacemos exactamente lo mismo, menos 8, menos 2, 0, 14 y menos 4 elevados al cuadrado, nos dan el arreglo 64, 4, 0, 196 y 16. Después de eso lo que hacemos es, cada uno de los términos que acabamos de obtener por aparte, los sumamos, esas diferencias cuadráticas sumadas, entonces del lado izquierdo tendremos el resultado de 110 y del lado derecho tendremos el resultado 280. Y después de eso, de manera individual a cada uno de estos resultados le calculamos la raíz cuadrada de 110, 1048, raíz cuadrada de 280, 1673 y por último multiplicamos estos dos resultados. Y en el denominador tendríamos 1048 por 1673, 175.5. Y el paso final es obtener ya el coeficiente de correlación. Ya tenemos el numerador, tenemos el denominador, simplemente dividimos 2 entre 175.5 y eso nos dice que el grado de correlación entre la variable x y y es de 0.011. Quiere decir que prácticamente, como es muy cercano a 0, no tienen relación estas dos variables. Muy bien, teniendo claro qué es la correlación, ya nos queda muy fácil entender cuál es el concepto de autocorrelación. Y como su nombre lo indica, la autocorrelación es simplemente el resultado de comparar una variable numérica consigo misma. Y como estamos comparando la variable numérica consigo misma, el valor de la autocorrelación será exactamente igual a 1. Supongamos que queremos comparar la variable x consigo misma. Entonces en la parte de arriba tenemos la versión modificada del cálculo de la correlación. En este caso esto se va a llamar la autocorrelación. Fíjense que arriba estamos comparando x con x y abajo estamos calculando la desviación de x dos veces. Si lo hacemos paso a paso, pues simplemente calculamos el promedio de la variable. Acá hablamos de una sola variable, el promedio es 8. Después de eso a la variable le restamos el promedio de cada elemento. Eso nos da el arreglo menos 6, 0, 8, menos 3 y 1. Luego multiplicamos esas diferencias individuales. Entonces nos da 36, 0, 64, 9 y 1. Y luego sumamos esos elementos y tendríamos un numerador exactamente igual a 110. Ahora vamos al denominador. Las diferencias que calculamos hace un momento las elevamos al cuadrado. Tendríamos 36, 0, 64, 9 y 1. Sumamos cada uno de los términos, eso nos da 110 de un lado, 110 del otro. Hallamos la raíz cuadrada de 110,
1048 y multiplicamos los dos términos que tienen exactamente el mismo valor y eso nos da simplemente 110. Así que en el numerador tendríamos, para calcular el coeficiente de correlación, tendríamos 110, en el denominador tendríamos 110 y por tanto cuando yo comparo una variable consigo misma, pues el coeficiente de correlación, es decir, la autocorrelación va a ser exactamente igual a 1. Muy bien, y ahora lo que podemos hacer es aprovechar estos conceptos de correlación y autocorrelación que acabamos de ver hace un momento para definir lo que es la función de autocorrelación de una serie de tiempo. Y la idea básica de la autocorrelación de una serie de tiempo es bastante sencilla. Lo que queremos en últimas es comparar la serie de tiempo con versiones desplazadas de la misma serie. Veamos primero cómo sería la ecuación matemática que nos permite calcular la correlación entre la serie de tiempo y una versión desplazada de esa misma serie de tiempo. Muy bien, acá tenemos la ecuación que nos permite calcular el índice de autocorrelación cuando comparo la serie de tiempo con una versión desplazada de sí misma. Y acá vemos que tiene una forma muy similar a la de la autocorrelación que calculamos en el último ejemplo. En este caso lo que tenemos es y sub t, que será la serie de tiempo original. A esa serie de tiempo original le restamos y barra, que es el promedio de la serie de tiempo. Y ese resultado lo comparamos con la serie de tiempos desplazada k muestras, y sub t menos k, restándole desde luego el promedio. Y en el denominador lo que tendríamos sería la desviación de la serie de tiempo, y esto nos arroja el índice de correlación, que es un número que nos mide qué tanto se parece la serie de tiempo a su versión desplazada k muestras, donde k puede tener diferentes valores. Y esta sería la forma de calcular uno de los valores de lo que será la función de autocorrelación. Así que la función de autocorrelación se puede simplemente obtener usando la misma ecuación que acabamos de ver, pero para diferentes valores de k, es decir, para diferentes desplazamientos. Entonces entendamos esto con un ejemplo. Por ejemplo, arriba tenemos la serie de tiempo original, el eje horizontal de esa primera gráfica es el tiempo, y en la parte de abajo tenemos la serie de tiempo sin desplazamiento, es decir, la misma serie de tiempo original. Es decir, que en este caso el valor de k es igual a 0, no hemos desplazado la serie de tiempo. Si hacemos la comparación entre la serie de tiempo original y la serie de tiempo sin desplazamiento, como son exactamente la misma, pues tendremos un coeficiente de autocorrelación exactamente igual a 1. Estamos comparando la serie de tiempo consigo misma sin ningún desplazamiento. Ahí tendríamos el primer índice de autocorrelación, R sub 0 igual a 1. Ahora lo que vamos a hacer es mover la serie de tiempo de abajo una muestra a la derecha. La serie de tiempo de la parte de arriba, la original, se va a quedar exactamente igual, pero la serie de tiempo de abajo está desplazada ahora una muestra. Es decir, que en este caso k es igual a 1. Y si en este caso comparamos la serie de tiempo original con la serie de tiempo desplazada de una muestra, pues vemos que van a coincidir en esta porción de los datos y cuando calculamos la correlación, pues ya no podemos esperar que ese índice de autocorrelación sea exactamente igual a 1, porque ya no son idénticas las dos porciones que se están traslapando y por tanto en este caso el segundo índice de autocorrelación sería igual a 0.15. Si seguimos con la misma lógica y ahora movemos la serie de tiempo de la parte de abajo una muestra más, es decir, va a estar desplazada dos muestras con respecto a la serie de tiempo original, si calculamos nuevamente el índice de autocorrelación, vemos que acá se solapan en esta porción que está señalada en rojo. Calculamos ese índice de autocorrelación, ese será R sub 2 que tiene un valor de 0.05. Seguimos con la misma lógica, desplazamos ahora un instante de tiempo más la serie de tiempo de abajo, es decir que ahora va a estar desplazada 3 muestras, es decir que ahora k es igual a 3. Realizamos la comparación entre estas porciones que coinciden entre una serie de tiempo y la otra y tendremos un índice de autocorrelación de 0.18. Y finalmente, si desplazamos la serie 4 muestras a la derecha, es decir, k es igual a 4, realizamos la comparación, obtendremos un índice de autocorrelación de menos 0.34. Y si ahora tomamos estos índices de autocorrelación que calculamos y los ponemos en una gráfica, tenemos lo que se conoce como la función de autocorrelación. Entonces vemos que en el eje horizontal están los diferentes valores de k. Para k igual a 0 tendremos la correlación más alta porque estamos comparando la serie de tiempo consigo misma sin ningún desplazamiento. Tendremos en el eje vertical un primer valor igual a 1 y a medida que vamos desplazando la serie de tiempo, pues vamos a ver diferentes valores que serán inferiores a 1 porque ya no tendremos exactamente la misma comparación. Esta sería la función de autocorrelación.
Muy bien, ya tenemos claro cómo obtener la función de autocorrelación de una serie de tiempo. Ahora lo que nos interesa es entender este resultado. Es decir, la idea es determinar ciertas características de la serie de tiempo y ver cómo esas características se relacionan con la función de autocorrelación. Y para esto tengamos en cuenta que en últimas lo que estamos haciendo al momento de calcular la función de autocorrelación es comparar los valores actuales de la serie con valores pasados. Así que entendamos esta idea con algunos ejemplos. En este primer ejemplo tenemos en la parte de arriba la serie de tiempo original y en la parte de abajo la función de autocorrelación. Vemos que, por ejemplo, para la función de autocorrelación, la gráfica de abajo, en k igual a 0, es decir, sin ningún desplazamiento, tenemos la máxima autocorrelación, un valor de 1. ¿Por qué? Porque estaremos comparando la serie de tiempo consigo misma. Pero luego el valor que le sigue en magnitud para esa función de autocorrelación es cuando tenemos un k igual a 1. Donde tendremos un índice de autocorrelación cercano a 0,9. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo cuando comparo dos valores consecutivos de la serie, es decir que están espaciados, una muestra, k igual a 1 precisamente, pues van a tener relativamente un alto grado de autocorrelación y este grado de autocorrelación sería mayor a que si por ejemplo comparo una muestra con una muestra que se encuentra por ejemplo 9 muestras más atrás. Es de esperar que dos muestras consecutivas se parezcan más que dos muestras que están separadas por un valor de 9. Y por tanto, para k igual a 9, esa función de autocorrelación tiene un valor más pequeño. Veamos un segundo ejemplo. Supongamos que tenemos la serie de tiempo de arriba y tenemos abajo su correspondiente función de autocorrelación. Vemos que la serie de arriba tiene un patrón característico y es que se repite cada cierto tiempo. Es una serie periódica o rigurosamente hablando el término sería una serie estacional. Si por ejemplo comparamos la muestra 5 con la muestra 10, en la parte de arriba las tenemos indicadas, vemos que la muestra 5 tiene una amplitud positiva y la muestra 10 tiene una amplitud negativa. Luego al hacer la correlación veremos que en k igual a 5 tenemos un índice de correlación negativo. Pero si por ejemplo comparamos la muestra 5 con la muestra 10, vemos que tienen casi la misma amplitud y por tanto la función de autocorrelación en k igual a 10 tiene un valor cercano a 1. Si además de eso miramos la función de autocorrelación, vemos que tiene un máximo en k igual a 0, pero tiene además otro máximo en k igual a 10 precisamente, lo cual quiere decir que en k igual a 10 tenemos una periodicidad de la serie de tiempo, es decir que si queremos determinar, por ejemplo, cada cuánto se va a repetir nuestra serie de tiempo, podemos calcular su función de autocorrelación y buscar esos valores máximos que va a tener esa función de autocorrelación. En este caso sería k igual a 10, lo cual nos dice que cada 10 muestras se va a repetir la serie de tiempo, que es lo que estamos señalando con las dos flechas de arriba. Y por último veamos este otro caso que es una serie de tiempo que está alternando. La primera muestra en la parte de arriba es positiva, la segunda es negativa, la tercera es positiva, la cuarta es negativa y así sucesivamente. Abajo tenemos la función de autocorrelación correspondiente. Si comparamos por ejemplo la muestra 2 con la muestra 3, la muestra 2 es positiva, la muestra 3 es negativa y por tanto si comparo esas dos muestras consecutivas van a tener un índice de correlación negativo, que es lo que estamos señalando en k igual a 1 en la parte de abajo en la función de autocorrelación. Pero si por ejemplo comparo no muestras consecutivas sino voy saltando cada dos muestras, es decir, si comparo por ejemplo la muestra 2 con la muestra 4, ambas van a tener la misma amplitud positiva y eso nos va a indicar que la autocorrelación para k igual a 2 va a ser positiva. Así que si miramos la función de autocorrelación y vemos que esa función va alternando, lo que nos está diciendo es, entre muestras consecutivas hay cambios de signo en la serie de tiempo, en saltos de A2 o en saltos pares de A2, de A4, es decir, k igual a 2, k igual a 4, k igual a 6 y así sucesivamente, las autocorrelaciones son positivas, es decir, que el signo de la serie de tiempo se va a mantener, o va a ser positivo o va a ser negativo cuando damos saltos de A2, de A4 o de A6. Y esa sería la información que podríamos extraer de esta función de autocorrelación. Bien, ya tenemos claro cómo podemos interpretar la información que nos arroja la función de autocorrelación de una serie de tiempo. Así que lo único que nos falta es entender los diferentes usos que le podemos dar a esta información cuando queremos analizar o generar pronósticos a partir de series de tiempo. El primer uso que le podemos dar es la detección de patrones al momento de analizar la serie. Recordemos que en los ejemplos anteriores vimos diferentes series de tiempo y diferentes funciones de autocorrelación. Y dependiendo de esos comportamientos vimos, por ejemplo, que la serie era estacional
relacional o que únicamente había correlación positiva o correlación negativa entre muestras consecutivas de la serie. El segundo uso de la función de autocorrelación es cuando estamos construyendo modelos predictivos clásicos, como por ejemplo los modelos autorregresivos o los modelos ARIMA, que nos permiten generar pronósticos sobre series de tiempo. Por ejemplo, si tenemos valores relativamente altos de autocorrelación para ciertos desplazamientos, podríamos usar esta información para definir correctamente los parámetros del modelo predictivo que estamos construyendo, o incluso esas observaciones las podemos aprovechar para definir el tipo de modelo que vamos a usar. Muy bien, acabamos de ver qué es, cómo se calcula y qué información contiene la función de autocorrelación de una serie de tiempo. Básicamente esta función contiene las comparaciones de la serie con versiones desplazadas de ella misma, y la información que nos arroja nos permite por un lado detectar patrones en la serie y por otra parte nos ayuda también a construir el modelo más apropiado si queremos generar predicciones sobre esa serie. Así que, como acabamos de ver, la función de autocorrelación resulta clave cuando queremos analizar o realizar predicciones sobre series de tiempo. Y si les interesa, me pueden dejar abajo sus comentarios si quieren que en un próximo video veamos ya la aplicación práctica de la función de autocorrelación en diferentes problemas de análisis o pronósticos sobre series de tiempo. Y si les gustó el video, no olviden dejarle un pulgar hacia arriba de me gusta y compartirlo con todos sus amigos y conocidos, pues ya saben que esto me va a ayudar un montón a seguir llevando este contenido cada vez a más y más personas. Y si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que publique un nuevo video. Por ahora esto es todo, les envío un saludo y nos vemos en el próximo video.